Bueno, entonces, un aspecto importante es la gestión. Es decir, gestionar al final es tomar decisiones. Para tomar decisiones necesitamos dos cosas fundamentales. La primera es tener información y la segunda es tener algo que decidir. Es decir, si falla cualquiera de las dos, evidentemente la gestión no tiene sentido. Y entonces, luego otro concepto también importante a tener en cuenta es la energía. Es decir, ¿por qué vamos a hablar de energía en esta charla? Pues básicamente porque las bodegas, al final, el proceso de elaboración del vino, es decir, cuando recepciona la uva, normalmente el proceso de vendimia es más rápido que el proceso de producción de vino, con lo cual es necesario un primer almacenamiento de la uva, con lo cual ahí ya tenemos un primer consumo de energía en la conservación de la uva previo al proceso. Luego, pues bueno, aparte de despalillado y demás, luego llegamos al proceso de fermentación. En el proceso de fermentación, normalmente los fermentadores son cámaras de acero inoxidable que van encamisadas, en las cuales hay aportes de agua fría y aportes de agua caliente para controlar ese proceso de fermentación. Con lo cual ya tenemos también que seguimos aportando energía al sistema. Luego llegamos pues, al proceso que es más crítico, que es la crianza del vino. La crianza del vino durante 2 años se va a pasar el vino metido en barricas de roble francés o de roble canadiense. Y entonces ahí lo que tenemos básicamente es que hay que mantener unas condiciones de temperatura y humedad muy específicas. Y eso va a llevar, lógicamente, va a llevar con ello una energía, un consumo energético dentro de este proceso muy importante. Es decir, no tanto por la intensidad, porque normalmente las bodegas suelen estar pues, bien aisladas, incluso algunas son medio subterráneas, etcétera, pero sí por el tiempo durante el cual va a estar el vino. Luego, por otra parte, tenemos, una vez que ha salido, está el proceso de embotellado. En el proceso de embotellado, si se hace la cristalización mediante aporte de frío para que posen los residuos, al final ahí también tenemos otra vez otro aporte de energía, es decir, tenemos aporte de frío. Y finalmente, la conservación de las botellas, es decir, volvemos otra vez a tener aporte de energía. Entonces, al final las bodegas necesitan energía. Entonces, ¿qué tecnologías clave creemos que pueden llegar a ser interesantes o importantes en esta temática? Pues por una parte está la fotovoltaica. Hay un número que realmente es impresionante, sobre todo para los que llevamos bastante tiempo en estas cosas, que es la evolución del precio. Es decir, la fotovoltaica hace 25 años estaba a 6 euros el vatio. Ahora mismo está 60 céntimos, es decir, depende de la cantidad de paneles que se compren, pero está en el orden de 60 céntimos, 1 euro. Es decir, teniendo en cuenta la inflación que ha habido durante estos 25 años, es decir, así todo, hay una reducción muy sensible del precio. Ello ha hecho, evidentemente, que haya aumentado la demanda y la producción, y lógicamente ahora mismo ya la fotovoltaica pues ya no es una cosa de bicho raro, sino que es una cosa que, por decirlo, todos podemos ver de manera más o menos habitual. ¿Formas de poder montar la fotovoltaica? Pues las podemos ver un poco ahí. Podemos montarla en el tejado de la bodega, las podemos montar encima de un parking de vehículos, o también las podemos montar integradas con las propias vides, lo que se denomina agrovoltaica, que es la convivencia, vamos a decir, sinérgica entre productos agrícolas o de campo junto con fotovoltaica. Entonces aquí tenemos dos posibles opciones. Una primera opción sería montar una estructura, es decir, no os fijéis en la foto, es decir, la realidad estaría más arriba, lógicamente. Y lo que se trata, lógicamente, es que haya, por decirlo, una mejora del proceso de vino. Es decir, ahora mismo con el cambio climático las temperaturas están subiendo más de lo que subían antes, es decir, la exposición a la radiación que tiene la uva es mayor. Entonces, el hecho de que tengan un cierto sombreado le podría llegar a venir bien. No digo que sea así, pero podría llegar a ser. Y luego, por otra parte, también tenemos otra tecnología que serían los paneles bifaciales. Los paneles bifaciales tienen la característica que permiten la producción de energía por las dos caras, lo cual, si nosotros les montamos en un eje norte-sur y de manera vertical, lo que vamos a captar es energía a lo largo del día, por la mañana sobre todo y por la tarde. Entonces, para poder tener números, lo que hemos hecho es una simulación con un software que se denomina Transys, en el cual hemos comparado la producción de una planta fotovoltaica monocristalina de 1 kilovatio con una orientación más o menos perfecta al sur, 35 grados, que es la que maximiza la producción a lo largo del año, y la hemos comparado con una generación con panel bifacial orientado en el eje norte-sur de 2 kilovatios, porque la gente ocupa la misma superficie, pero tiene el doble de potencia. Entonces, lo que vamos a ver es que, en primer lugar, la potencia total, la energía que tenemos a lo largo del año prácticamente es semejante. Podemos ver, lógicamente, la figura que hay en el centro, se puede ver lo que es la radiación anual, hora a hora. A la izquierda tenemos la producción del panel monofacial, y a la derecha el panel bifacial. Entonces, un tema importante es, por ejemplo, vemos cómo el monofacial gana
en los meses en los cuales hay menos radiación, es decir, gana en invierno. Sin embargo, en verano gana el bifacial. Y luego lo que me parece todavía más interesante, sobre todo, es la parte de las curvas de producción. Es decir, si nos fijamos, el panel monofacial sigue a la radiación, por lo tanto, cuando más radiación hay, tiene más producción. Sin embargo, el panel bifacial tiene como dos picos, es decir, le da la radiación por la mañana, tiene un pico de producción, en las horas centrales del día baja su producción y luego durante la tarde vuelve otra vez a aumentar. Esto que puede parecer que, bueno, pues que no tiene influencia, esa gráfica que tenemos ahí a la izquierda, además esta semana es particularmente, no sé si decirlo importante en el sentido que posiblemente es, yo creo que es la semana en la que más gente hemos entrado a red eléctrica a ver las curvas de generación, sobre todo el día 28. Estuve tentado a ponerle, pero bueno, no lo he puesto. He puesto el día 22 de abril. Si nos fijamos, la curva de producción, lo que tenemos es un pico de producción, un pico de demanda, perdón, más o menos, en torno a las 8 de la mañana, más o menos, entre las 8 y las 9, y luego tenemos otro pico de demanda por la tarde entre también las 9 de la tarde, las 9 y las 10. Entonces, esto que vemos a la izquierda es una curva, lo que llaman la curva de Pato de California, es decir, ahí lo que tenemos, la curva que está en la parte superior es la demanda que tienen en California, que es más o menos semejante a la que podemos tener en España, es una curva típica, y luego lo que se va viendo es la demanda que tiene la red eléctrica en función de diferentes niveles de autoconsumo fotovoltaico. Entonces lo que se puede es que conforme va aumentando el nivel de autoconsumo, la demanda en las horas centrales del día disminuye con respecto a la red. Eso lo que hace al final es que las compañías eléctricas, las empresas generadoras, tengan un mayor estrés energético, ya que la diferencia que hay entre los puntos valle y los puntos pico van aumentando. Entonces, sí me gustaría destacar la figura que tenemos en la parte inferior, en la cual podemos ver la comparación de nuevo entre monofaciales y bifaciales, cómo podemos ver que los paneles bifaciales pues bueno, pues se tiran un aire al perfil de demanda que tenemos, con lo cual debería ser una configuración que podría llegar a ser, por decirlo, preeminente respecto a la anterior, precisamente para evitar cosas como lo que han ocurrido el lunes pasado. Con respecto a desarrollos que hemos hecho en Carty, bueno, pues aquí queremos presentar un programa que hemos hecho en Python, que básicamente lo que hace el programa es calcular el potencial de generación de parcelas. Para ello lo que hace es que se conecta a datos de catastro, coge datos de las diferentes parcelas, a continuación mediante planos LIDAR también calcula cuál es la rugosidad que tiene la parcela seleccionada y luego a partir de una determinada configuración que se le introduzca es capaz de calcular la producción que vamos a tener vinculadas a esas parcelas. Otra tecnología que creo que es interesante es la bomba de calor. Es decir, como hemos visto antes, las bodegas al final necesitan tanto frío como calor y muchas veces además de manera simultánea. Entonces, la bomba de calor agua-agua, una de las ventajas que tiene es que permite la producción simultánea de calor y de frío. Y además, como la entrada es eléctrica, pues también convive de manera adecuada con la fotovoltaica que hemos visto antes. Entonces, factores importantes a tener en cuenta. Lo primero, la simultaneidad. Es decir, cuanto más simultáneas sean nuestras cargas de frío y de calor, mejor rendimiento va a tener nuestra bomba de calor, porque lógicamente lo que vamos a hacer es, por cada kilovatio hora de electricidad que metemos, pues podemos llegar a tener 5 kilovatios, 6 kilovatios de calor y de frío. Y otra cosa importante también es la flexibilidad de nuestras cargas. Es decir, tenemos cargas que son lentejas, es decir, tienen que ser en un determinado momento y no admiten ningún otro tipo de variación, pero hay otro tipo de cargas que son movibles o son almacenables o tienen inercias. Entonces, en sistemas en los cuales la flexibilidad es elevada, pues un sistema de gestión, por decirlo que sea suficientemente avanzado, puede llegar y gestionar esas cargas de manera que le haga coincidir con los momentos en los cuales tenemos más disponibilidad de fotovoltaica o el precio de la electricidad en la red es más bajo. Otro aspecto importante también es la temperatura de impulsión. Es decir, tanto los radiadores como los fan coils al final, entre comillas, son cachos de hierro. Es decir, la potencia que pueden llegar a dar depende básicamente de la temperatura del agua fría o caliente que entren en ellos. Es decir, un radiador que le entra agua a 60 grados da más potencia que un radiador que le entra agua a 40 grados. Entonces, al final, podemos llegar a tener una curva de correlación que nos diga qué potencia tienen estos elementos en función de la temperatura de entrada. Y otro aspecto importante también es la demanda. Hemos dicho antes que tanto oficinas y sobre todo la sala de barricas era la parte que más energía consumía. Entonces, si nosotros al final hacemos una correlación entre la temperatura exterior y la demanda que tenemos en esa sala y al final eso se lo metemos en un sistema de control, el sistema de control puede adaptar la temperatura de impulsión para minimizar el consumo energético, de manera que se minimizan las pérdidas y se maximiza además el rendimiento de la bomba de calor.
Aquí, como ejemplo de sistema o de proyecto relacionado con ello, tenemos un proyecto en el cual desarrollamos un sistema de control por una red de distrito de temperatura variable. Es decir, lo que hacía el sistema era, a partir de modelos simplificados de viviendas, estimar cuál va a ser la demanda en un horizonte temporal de 3, 4, 5 horas. Entonces, con esa demanda de energía prevista, lo que hace es, y con la función de correlación entre temperatura de impulsión y potencia, hace una estimación de cuál era la temperatura a la cual habría que impulsar. Y finalmente lo que hacía el sistema de control es decirle, impulsan este valor. Otro aspecto interesante, pues el tema del vehículo eléctrico. La recarga del vehículo, es decir, el vehículo eléctrico, tanto para vehículos de explotación dentro de la propia bodega, o bien por parte de trabajadores que tengan que ir a la bodega y se desplacen desde sus viviendas, es decir, va a ser necesario el implementar sistemas de gestión de recarga. Gestión de recarga en función de dos variables, básicamente. La primera puede ser la disponibilidad de fotovoltaica que tengamos. Evidentemente, nos va a interesar cargar más cuando tengamos más fotovoltaica y cuando tengamos menos. Y la otra pueden ser restricciones de tipo límites de potencia que podamos llegar a tener. Puede ser las circunstancias de que tengamos más potencia en surtidores de la potencia que tenemos contratada y entonces haya que limitar la potencia o el reparto. También es muy importante la prioridad de recarga, es decir, no es lo mismo que yo vaya con el coche y diga quiero cargarle ahora y necesito la carga lo antes posible, pues me estoy desplazando en un viaje largo, que si yo digo, oye, yo dejo el coche ahora pero no tengo prisa, me da igual que esté cargado hoy que esté cargado mañana a las 5 de la tarde porque no le necesito. Evidentemente la estrategia de recarga también va a ser diferente. Y luego también es interesante o importante el introducir temas de predicción, es decir, el saber si tenemos datos de predicción de radiación y de temperatura podemos saber cuánta generación vamos a tener. Entonces, uno de los proyectos que desarrollamos fue un sistema de gestión de recarga de diferentes tipos de surtidores. Es decir, aquí tenemos 3 instalaciones. ¿Se oye como una música? Había, por una parte, instalaciones aisladas, por otra parte tenemos instalaciones fotovoltaicas conectadas a red con surtidor y luego tenemos surtidores aislados. Entonces, el sistema lo que hace es, para cada uno de esos 3 casos, estimar cuál es la estrategia óptima de recarga en función de la situación. En el caso de instalaciones fotovoltaicas aisladas, pues las restricciones técnicas son básicamente la energía disponible que tenemos y la predicción de generación que vamos a tener. En el caso de una instalación fotovoltaica conectada a red, pues ahí conviven, además de la predicción de la producción fotovoltaica, el precio que va a tener la electricidad, porque lo que se puede hacer es en determinados momentos, si sabemos que el precio va a ser más bajo, pues aprovechamos la fotovoltaica y luego, en los momentos en los que baja la electricidad, pues procedemos a la recarga. Si, por decirlo, tenemos que cargar sí o sí, pues evidentemente nos va a dar exactamente igual el precio de la electricidad y nos va a dar igual si es fotovoltaica o no. Y luego estaría el tercer caso, que es el punto de recarga aislado, en el cual pues, la variable, por decirlo más fundamental, lo más importante es el precio de la electricidad. Luego, otra tecnología que también se ha hablado esta mañana es el de los gemelos digitales. El gemelo digital, al final, no deja de ser una representación matemática de un determinado proceso. Entonces, dentro de esos sistemas energéticos, pues lógicamente volvemos otra vez un poco a lo que habíamos dicho al principio. Es decir, nosotros tenemos que las diferentes instalaciones tienen sensores que miden qué es lo que entra a los diferentes sistemas. Entonces, esas entradas a nuestros sistemas reales, esas variables, son, por decirlo, las entradas a los modelos que posteriormente nos van a permitir caracterizar esos procesos. Entonces, un gemelo digital no deja de ser una réplica matemática de una realidad a la cual alimentamos en tiempo real con las mismas entradas a las que estamos alimentando o que están entrando en el sistema real, y lo que hacemos es, en base a ciertos KPIs o en base a ciertos indicadores clave, como puede ser de rendimiento o de explotación, compararles para poder detectar o bien planificar el control. Entonces, aquí, por ejemplo, exponemos un ejemplo de un proyecto en el cual lo que hemos hecho ha sido un gemelo digital de una planta de producción de cervezas, en concreto el proceso de enfriamiento del mosto de cerveza, en el cual hay una primera parte que se enfría con agua de red y una segunda parte que se enfría con máquinas de frío. Entonces, lo que hace el gemelo digital es, además de hacer un diagnóstico del estado de los intercambiadores previo ajuste y de los equipos de frío, sirve también para control y les dice a los operarios cuál es la cantidad de agua óptima que tienen que hacer pasar por el intercambiador para conseguir llegar lo más próximo posible a la temperatura de limpieza, sin que, por así decirlo, se desborde el tanque. Entonces, como conclusiones, pues en principio que es muy importante, para poder decidir, es importante tener información y es importante tener algo que decidir. El tema de la fotovoltaica, sobre todo, me gustaría destacar el tema de la agrovoltaica con panel Fresnel vertical, sobre todo por el tema de la curva de perfil que tiene. La bomba de calor agua-agua como un elemento que nos puede permitir apalancar un gran porcentaje de esa potencia energética eléctrica producida en generación de calor y de frío.
Por otra parte, el tema de los vehículos eléctricos, es decir, la gestión de la recarga, que va a ser necesaria. Y finalmente, el gemelo digital, pues bueno, pues como una herramienta que nos puede ayudar tanto al control como al diagnóstico de sistemas. Y en principio esto es todo.